Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Comenzamos una nueva transmisión en vivo de nuestro podcast con el estudio con muchas personas. Aquí está DJ MA, también tenemos al profe Mati y nuestro profe Anthony que nos guiará dentro de los contenidos del libro para la conducción en Chile para aprobar tu examen teórico de conducción. Así que una bienvenida a todos, ahí ya con los sonidos de DJ MA que nos va a estar animando mientras transmitimos. Vamos a comenzar a analizar un subtema. Normalmente en nuestras clases online, en la plataforma Práctica Test, hacemos una clase de un capítulo del libro, pero los capítulos tienen distinta cantidad o intensidad de los contenidos, ¿cierto? Entonces hay subtemas que a veces no se alcanzan a abordar muy bien y ahora vamos a hablar de esos subtemas. En el capítulo 2, el segundo subtema ya se llama la energía y las leyes físicas y es donde están esos cálculos tan extraños que muchos de los que están aprendiendo y se están sumando a la preparación para dar su examen teórico de conducción a veces se encuentran hasta sin sentido, ¿cierto? Dicen, ¿cómo yo en cada esquina me voy a poner a sacar cálculos mentales para tomar decisiones? Uno toma decisiones, ¿cierto? El cerebro tiene que actuar rápido, pero sí son un buen ejercicio para tomar conciencia. ¿Cuándo? En este momento, cuando uno está estudiando antes de conducir. Así que vamos de inmediato a comenzar con estas leyes y energías físicas y nos vamos a plantear un concepto, una palabra, que es, a lo mejor alguien recuerda esto en la enseñanza media, la clase física, la famosa inercia. ¿Qué podemos aprender, profe Anthony, sobre la inercia, que tal vez nos pregunten en el examen, que está en el libro? ¿Qué es lo más importante y de manera amigable para poder entenderlo? ¿Qué pasa con la inercia y la conducción? Bueno, nosotros, como decías tú muy bien, muchas veces no consideramos estas leyes físicas, ¿cierto? Que pensamos que el vehículo lo podemos detener bajo cualquier circunstancia o en cualquier momento en distintos terrenos, por así decirlo. Ejemplo, voy a la autopista 120, cruzo un gatito, yo piso el pedal y mi cerebro todavía imagina que se detiene el vehículo. No, sí, también. ¿Avanzaría o cuánto? Quizás si es que voy bajando, por ejemplo, una pendiente muy pronunciada. Más difícil, ¿no? Más difícil, ahí juegan hartas fuerzas y energías físicas de las que vamos a hablar ahora. Acá, por ejemplo, la inercia indica que los cuerpos se van a seguir moviendo mayormente, van a continuar su trayectoria. Ya, o sea, un vehículo que quizás yo deje de acelerar, súper simple. En un vehículo en el cual, por ejemplo, yo voy conduciendo, estornudo, en un segundo quizás me demoro en estornudar, en ese segundo el vehículo va a seguir en movimiento. Incluso aunque yo saque el pie del acelerador. Aunque yo saque el pie del acelerador. Porque ya va girando la rueda, claro. ya hice que toda esta masa se moviera, ¿cierto? Exactamente. En ese segundo quizás yo me desconecto un poco de la conducción, pero en ese segundo el vehículo va a continuar en movimiento. Y ahí, según la velocidad en la cual vaya yo o en la cual esté circulando, va a ser los metros que yo voy a recorrer en ese segundo que yo me desconecté. Y por eso es entendible este tema de estornudar, ¿ya? Y, o sea, uno debería ser precavido con respecto a, no sé, la gente que tiene alergia, de seguir sus tratamientos para conducir, pero por eso no es aceptable que alguien escriba un WhatsApp, o sea, que lea un WhatsApp y esté 10 segundos sin mirar adelante cuando está conduciendo, ¿cierto? Exactamente. Pero ¿qué es finalmente esta famosa inercia? ¿De qué se trata? ¿Qué sale en el libro? ¿Cómo yo lo puedo entender? Mira, lo que dice acá que es que un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Ah, perfecto. Por eso el ejemplo este del ciclista. Imaginémonos todos vamos en bicicleta, no algo grave, tal vez a alguien le ha pasado y choca con un vehículo estacionado. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Yo pasaría por arriba del auto, ¿cierto? Porque mi cuerpo está proyectado en línea recta. Esa es la idea de la inercia. Estos ejercicios de física con un rodamiento o una bola de metal, si la tiro en el suelo, va a girar y va a tender a una línea recta, ¿cierto? Claro, exacto. Esa es la idea de la inercia. Claro, eso es como, exacto, la inercia, la fuerza que lleva, en este caso, el cuerpo. La bicicleta a lo mejor va a chocar contra el vehículo, pero el cuerpo obviamente va a continuar, va a buscar continuar. Y la bicicleta también, a lo mejor se levanta las ruedas traseras. Es un ejemplo para llevarlo así, a algo bien amigable, ¿cierto? Claro, exacto. No es amigable chocar con un auto estacionado, pero para poder entenderlo. Entonces, por eso tú decías que un auto en las curvas, entre más cerrada hacia la curva y más rápido yo vaya, va a ser más difícil, ¿cierto? Exacto. Porque el vehículo tiende a ir recto. Exactamente. Tiende a continuar derecho. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos al girar el volante? Obviamente con la adherencia que nos da la dirección del vehículo, forzamos a que éste tome la curva, a que éste vaya hacia adentro, por así decirlo. Pero el vehículo en sí siempre quiere continuar derecho. Mira, voy a hacer un pack de malas decisiones, cosas que están en el libro, por supuesto, sirven, y malas costumbres tal vez. Una, entrar muy rápido en una curva muy cerrada. Neumáticos en mal estado, ya lisos, con lluvia.
y además a alta velocidad, ¿cierto? O sea, alta velocidad, curva muy cerrada, neumático en mal estado, todo eso, ¿qué es lo que hace finalmente? Obviamente voy a aumentar, en este caso va a ser mayor la fuerza centrífuga. ¿Ya? O sea, la fuerza centrífuga, ahí la fuerza centrífuga aumenta. Con todas esas decisiones, con todas esas condiciones que se dan, ¿cuál es la fuerza centrífuga? Es esa más que nada también, la que nos saca de la curva. Que te empuja hacia afuera. Que te empuja eso es lo hacia afuera. centrífuga, ¿cierto? Claro, porque que se habla mucho de que la fuerza centrífuga no existe como tal. Siempre está la inercia, lo que te hace seguir recto, ¿cierto? Seguir Sí, que derecho. se confunden mucho. Claro, pero ¿qué pasa? Que tú en la curva, tú sientes como vas girando, tú sientes que te está tirando hacia afuera. De hecho, uno siente el cuerpo más pegado hacia afuera si va hacia, o ¿cierto? cuando muchas veces se sube, no sé, a un juego, alguien que se ha ido a fantasía. Ahí yo creo que se sube a un siente juego, muy claramente. Claro, te tira hacia afuera, pero al final no es hacia afuera que te está tirando, no es hacia Es línea recta. Es en línea recta, pero Pero como repetido tú, muchas veces. obviamente, si tú estás tomando una curva muy cerrada, tú sientes que es hacia afuera. Esa es Perfecto. la diferencia y por eso se habla mucho, o sea, ya la gente que más estudia la física y todo esto dice que la fuerza centrífuga no existe, pero sus efectos sí. Sí. O sea, ese es el tema. Entonces, Pero eso no lo van a preguntar en el examen de esa manera, no, ¿cierto? De esa manera no, pero para que esto es súper importante. Lo mismo que hablabas tú hace un rato que decías que yo no voy a calcular en una esquina, no voy a estar haciendo cálculos. Aquí me va a detener tanto, necesito tantos metros. No lo voy a hacer, pero es más o menos para tener en cuenta, en consideración estas fuerzas y obviamente tomar los resguardos antes. O sea, si yo voy a entrar a una curva, tengo que bajar la velocidad. ¿Ya? A mayor velocidad, a mayor peso también, y a mayor radio de la curva, obviamente todo esto va a aumentar. ¿Sabes cómo lo diría yo? Yo diría es necesario entrenar nuestro cerebro. Porque claro, uno puede pensar, es bueno para tomar conciencia, ya es muy valórico, pero podríamos decir en realidad esto es para entrenar tu cerebro. Porque tu cerebro en la medida que tome estas cosas, aprenda a hacer esos cálculos, va a saber que el vehículo no se detiene en seco, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué pasa, profe, ahora con otro concepto, la gravedad? Yo creo que es el inicial de física, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa con la gravedad y la conducción? Con esta idea de que si voy en pendiente el vehículo se me va más rápido. ¿Y qué debo hacer también? Claro, o sea, la gravedad, por ejemplo, nos puede jugar, en este caso, a favor o en contra. Si yo voy en bajada en una pendiente descendente, obviamente el vehículo va a tender a tomar más velocidad. Ya, perfecto. Voy a tomar más velocidad, obviamente por el tema del peso. Ahí la gravedad la tengo a favor. Y ahí tengo que obviamente también tomar los resguardos y tener consideración de que el vehículo va a tratar de ir más rápido. Entonces yo tengo que controlar un poco Controlar un poco más el vehículo, obviamente tratar de ir a una marcha eso. más ¿Podría ir baja. en neutro, por ejemplo? No, porque en neutro yo llevo el auto desenganchado, o sea, las ruedas van sueltas. Yo ya ahí separo el motor de las ruedas. O sea, el motor puede estar haciendo mucha fuerza, pero las ruedas van sueltas, el vehículo va a ¿Incluso vela, los frenos no funcionan bien? Tampoco, o sea, funciona solamente el freno de pedal, solamente el Ya. freno de servicio que se llama. Perfecto. ¿Ya? Pero el freno de motor, ese freno que con la caja de cambio retenemos un poco el vehículo, ese lo perdemos totalmente. Y el vehículo cada vez va tomando más velocidad. Ahora, ¿cómo me pueden preguntar esto en el examen? Que yo creo que es lo que todos están pensando. Y para eso le vamos a pedir ayuda al profe Mati para que nos diga qué opinan todas las personas que ahora están conectadas respecto a la siguiente pregunta. Profe Anthony, cuéntanos la pregunta. Dice, en una pendiente descendente prolongada, ¿cómo es recomendable conducir? O sea, Ya. en una bajada muy larga. Lo que estábamos hablando. En Chileno, una bajada muy larga. Vengo de la playa, no sé, de otro lado. Me encuentro con una bajada muy larga, en simple. Claro. La Alternativas. alternativa A dice, controlando la velocidad con el freno y el embrague. Ya. B, con marchas cortas para utilizar poco el freno. Ya. Y C, circulando en punto muerto o en neutro. O neutro, ¿cierto? ¿Qué opinan todas las personas que están conectadas? Cuéntanos, profe Mati. Ahí están respondiendo. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Oye, tal? al final de nuestro capítulo vamos a dar un código de descuento que lo va a entregar el profe Mati y nos va a contar a qué hora es su live, donde nuevamente entrega más descuentos. Así que quédense hasta el final para que puedan escuchar y tengan ese beneficio. Profe, cuéntanos. Romina nos dice la alternativa A. Lauri Ya. nos saluda también. Lauri nos dice hola. José dice A. Ali dice B. Tami dice A, alternativa A. Entre A y B, Rebe también dice B. ¿ya? Sarita dice A. Ahí la gente está. O sea, está nadie piensa que hay pronunciando. que ir en neutro punto muerto, eso estamos claros. Pero algunos creen que con freno y con embrague puede ser, y otros que con distintas marchas, sobre todo cortas o bajas, para evitar usar el freno, ¿cierto? Claro. Veamos entonces cuál era la correcta y el profe Anthony nos explica. Así que atentos, ahí viene. ¿Cuál era, profe, la correcta?
Se cambió ahí. Sí, se era cambió el orden, con- pero tenemos la alternativa. Claro, era con marchas cortas para utilizar poco el freno, que en este caso era la B. ¿Por qué, Esta profe? ¿Por qué? Ya. Porque, por ejemplo, si nosotros pisamos el embrague, ¿Ya? desconectamos la caja Estoy de en cambio. neutro. Es como ir en neutro. Ya cada vez que O sea, yo piso puedo el embrague- poner neutro de dos maneras. Al pisar el embrague o al mover la palanca de cambios que al final están conectados, ¿cierto? Claro, yo al pisar el embrague desconecto la caja de cambio. Ahí ya estoy en neutro. Claro, la Aunque dejo esté puesta en desconectado. segunda, en quinta, lo que Sí. sea. Voy Ya, perfecto. desenganchado, como llamamos. Muy buena aclaración eso. Voy desenganchado, como llaman. después. Porque uno cuando está aprendiendo tal vez piensa que neutro es cuando la palanca está al medio. Pero aunque esté puesta en un cambio, yo piso el neutro, y ya, o sea, Piso el el embrague. embrague y ya estoy en neutro. Sí, exacto. Ya, perfecto. ¿Ya? Obviamente no vamos a bajar en neutro tampoco, ni en punto muerto, como Ya. dice acá. Lo que tenemos que hacer es seleccionar una marcha baja. Puede ser segunda, si es vehículo, Que ya ¿cierto? bien frenado, ya. Claro, la segunda retiene, o sea, el motor va frenando el vehículo y no permite que tome más velocidad. Ya. A medida que va girando el motor, van También puede ser girando las tercera, ruedas. ¿cierto? Según la inclinación, en este caso, y la Ya. intensidad de la bajada. Si es muy pronunciada, la tercera a lo mejor me va a tomar mucha velocidad. Según el vehículo también, pero ahí ustedes tienen que ir controlando que las revoluciones no se suban mucho. Pueden ir con una marcha baja y controlando con el freno, siempre jugando ahí dentro de las revoluciones que no pasen de la ¿cuánto se llama? Del rango normal. Que no se acerquen, que Perfecto. no se vayan por ningún motivo ir acercando a la parte roja del tacómetro. Ajá. ¿Ya? Porque si no el motor está girando muchos giros por minuto y eso es dañino. Ahora, todo esto siempre pensando en el examen teórico, cómo responder. Después Claro. llevado a la realidad, con lo que me indica el instructor, ¿cierto? De a poco. Claro. Y ya cuando yo tengo licencia, si voy literalmente a algún lugar, a la playa o algo por una autopista, a veces uno cree que hay pendientes pronunciadas, pero en realidad en la autopista a veces ni siquiera es necesario mover tantos cambios, No, ¿cierto? no, claro que no. Uno ya lleva inercia, ya vas, no sé, pues a 100, 90 o 110, ¿cierto? Y a veces vas en quinta y tal vez en pendiente, a lo mejor poner cuarta puede ser bueno, o mantener la quinta, Claro. si es que no pasa el límite de velocidad y puedes controlar el vehículo, Exacto. ¿cierto? Eso hay que aclararlo porque si no después hay gente que pone segunda en un lugar donde no corresponde y el Claro, auto obvio. se frena. Veamos qué es lo que continúa, profe. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa cuando yo estaciono en pendientes inclinadas, ¿cierto? Hacia abajo, hacia arriba, etcétera? No sé, hay muchos lugares de Chile, muchos de ellos maravillosos, donde literalmente las calles, donde están las casas, donde uno va a visitar a alguien, está en pendiente. ¿Ya? Claro. Y eso es muy difícil cuando alguien está aprendiendo. Es muy difícil conducir en pendiente. Te lo hacen normalmente en los cursos de conducción. Pero yo cuando ya estoy ok y voy donde un amigo y tengo que quedar estacionado mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, ¿cómo debo dejar los neumáticos? ¿Se habla de dejar los neumáticos hacia algún lado? ¿Dejar un cambio pasado? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo funciona? Claro, es una de las preguntas que confunde a mucho a las personas. Es muy ¿cierto? enredado. Porque me puede preguntar qué pasa con una pendiente ascendente o descendente. Ya. Ya, una pendiente ascendente es subida, cuando yo voy Ajá. mirando hacia arriba con el auto. Ascendente, sí. Y descendente es cuando quedo mirando hacia abajo. Hacia con el abajo. O sea, la vehículo. misma calle vista de dos maneras. Si es que Exactamente. tiene doble sentido. Acá este está en subida. Ya, esa es ¿cierto? la calle. La Esta es calle está en subida. Va en subida Ya. y él viene en bajada. Ya, perfecto. Nosotros tenemos que dejar, obviamente, el freno de estacionamiento puesto. Eso sí o sí. Siempre. El freno de mano. Claro, freno O en mano, eléctrico que ahora... dejar puesto una marcha. Si es Qué que- chistoso eso, el freno eléctrico es como freno de dedo, porque no es como... Claro, exacto. Si es que estoy en subida, o sea, voy hacia arriba, ¿Sí? tengo que dejar puesta la primera. Como si estuviera tratando de subir. Claro, Ya. exacto. Si es que estoy bajando, mirando Perfecto. hacia abajo con Lo el auto, contrario. dejo la reversa. Ya, O muy sea, bien. a contramarcha, por así decirlo. Si, Ya, es, si es perfecto. que estoy mirando hacia abajo, yo dejo la reversa. Perfecto, Ya, como si para es que subir. estoy hacia arriba, la Primera. primera. ¿Y los neumáticos, profe, hacia dónde? Si es que estamos mirando hacia arriba en subida, Ya. tengo que dejarlo las ruedas giradas hacia la calzada. O como sea, se hacia ve la acá. calle, hacia el centro de la calle. Hacia la calzada. Cosa que Ya. si el auto se cae, se fuera hacia la cuneta. Ahí, imagínense que este auto viene hacia atrás, esta rueda me va a chocar directamente contra la cuneta y me va a frenar el auto. Eso es lo que ¿ya? ocurriría. Y si yo estoy en bajada, como muestra acá, Ya, si estoy mirando hacia abajo, las ruedas las dejo directamente hacia la solera o cuneta, cosa de que el vehículo comience se mueve. comenzar a rodar, va a chocar directamente con la solera o cuneta. esto uno lo puede hablar, leer, pero es súper difícil encontrarse con la pregunta en la municipalidad, ¿cierto? Así que hagamos el ejercicio. Vámonos a la pregunta. Cuéntanos, profe, cómo es la pregunta. Y profe Mati nos dice qué opinan todos los que están conectados. A ver si es que les pasa esto en la muni y pueden responder bien, ¿cierto? Vamos. La pregunta dice, ¿cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en subida? O sea, Ya. pendiente ascendente. Mirando hacia arriba, ¿ya?
Alternativa A, con las ruedas delanteras hacia la calzada. ¿Hacia la calle? B, con las ruedas delanteras hacia la cuneta. Ujú. C, con las ruedas traseras hacia la calzada. Ya. Y D, en la marcha de retroceso. Ya, o sea, si estoy mirando hacia arriba no debería ser retroceso, ¿cierto? Lo que yo imagino, lo que tú dijiste. Claro. Y que los neumáticos estén hacia donde se iría el auto si es que se mueve. ¿Qué opinan, profe Mati? Cuéntanos todas las personas que están conectadas. Ahí se va a pronunciar la gente ya, van Ya, a empezar a muy responder. bien. Lo que sí una persona, bueno, ahí están votando por B, otros votan por la alternativa A, Ya. otros en B, y ya hay 2 personas que preguntan, ¿y en auto automático? Uy, qué buena Porque pregunta. después respondan. ¿Ya? Alternativa A se está yendo la mayoría. A. Irene, Xenons, A, Y la Romina, A es- Isabela, Chelo A, todos se están yendo por la A. Algunos por la C. Estaba estacionado mirando hacia arriba, ¿cierto? Sí. Que la pregunta técnicamente En dice, subida. ¿cómo estacionar en un vehículo con la vía en subida? ¿Cierto? Si pongo los neumáticos hacia la calzada, cuando caiga, se debería ir hacia la cuneta. Claro. ¿Cierto? ¿Será esa la alternativa correcta? Y así es, con las ruedas delanteras hacia la calzada, hacia la calle. Cuéntanos, profe Anthony, ¿por qué? Y luego, ¿qué pasa con los vehículos automáticos? Claro, como bien decías tú, o sea, si yo estoy en subida, o sea, en vía pendiente ascendente, yo dejo las ruedas giradas hacia la calzada para que si es que el vehículo comenzara a rodar, que en este caso va a rodar hacia atrás, hacia abajo, Hacia abajo por la inercia, por la claro, gravedad. va a chocar directamente la rueda derecha, en este caso, con la solera. Con Y me la va a cuneta. frenar. Si ya falló el freno de estacionamiento, si no dejé el vehículo, por ejemplo, en una marcha puesta, se desenganchó por X motivo, eso va a frenarme el vehículo y no va a permitir que siga rodando. Exactamente. ¿Ya? Y el vehículo automático tiene una marcha, una selección en este caso, YMA. ¿Ya? tiene una selección especial en este caso perfecto. para dejar el vehículo estacionado, que es la P, de parking, que significa Ah, estacionamiento. Eso significa, perfecto. O sea, yo pongo botón, la opción parking y Claro. va a quedar sin ningún problema. Exacto. ¿Cierto? Ya, muy Entonces, ahí bien. claro, el vehículo manual tenemos que ahí seleccionar si se trata de reversa o primera, pero el automático tiene El parking sin ningún problema. ¿Y las ruedas? ¿Qué pasa con el vehículo automático y las ruedas? No, ahí la rueda es lo mismo. Ya, Es lo las ruedas mismo. es la misma teoría, no hay ningún Sí, problema. exactamente lo mismo. ¿El libro no hace mucha diferencia entre automático y mecánico? No, no en ese caso. O sea, no. entonces podemos entender que el libro no nos va a complicar tanto entre automático y mecánico. Pero No, siempre es bueno que nos pregunten por el automático, porque muchos tienen automático o se van a comprar automático, entonces hay que tener claridad y también, y se puede dar el examen práctico en la municipalidad con automático. Antes era un mito, que no Claro. se podía, que era un problema. No, sí se puede. Ya eso está completamente permitido. No, y lo otro es que no solamente es que se pueda, sino que tu licencia de conducir no va a tener ninguna restricción. Ninguna marca, nada Claro, no extraño. va a decir que solamente puede manejar automático, que eso es lo que más se cree, que sácalo con mecánico, así puedes manejar todo tipo de auto. No Si es tú el caso. Tienes tu licencia, la obtuviste con vehículo automático, puedes conducir mecánico si es que sabe, obviamente. Va a depender de uno. Exacto. Pero al momento de la licencia no es un gran problema. Vamos, profe, ahora a estos cálculos que complican a muchos, ¿cierto? Que de verdad son enredados. Este tema de la distancia de detención, que es todo lo que avanza el vehículo cuando yo voy a frenar, que se divide en dos. Uno es la distancia de reacción y la otra es la de detención. Yo, para entenderlo bien, yo digo que es bueno juntar la palabra reacción con conductor o con persona conductora. Entonces yo digo, él o la, ¿cierto? Da lo mismo, conductor reacciona. Porque uno reacciona, el auto no reacciona. Algo me va a decir, pero profe, los que tienen sensores, sí, pero no son masivos todavía. ¿Ya? En el futuro vamos a tener todos los autos con sensores, con IA, lo que ustedes quieran, pero ahora lo más lógico y normal es que uno deba reaccionar. ¿Cierto? Entonces cuéntanos, profe Anthony, ¿cómo uno reacciona? ¿Qué pasa para que uno reaccione? Un estímulo para frenar. Claro, o sea, uno reacciona cada vez que uno tiene un estímulo o algo que Una hace causa, una razón. que uno piense, en este caso, reaccione, piense y luego trate de ejecutar, por así decirlo. ¿Ya? O sea, para llevar el pie al pedal de freno. Exactamente. Pero esos son unos pasos. Primero uno ve algo. Claro, yo tengo que ver. Siempre el libro, las preguntas hablan de percata. Ya, El se conductor percata de. percata, o así es como se Es da como cuenta de antiguo, algo, podría sí. ser se entera. Claro, o ¿cierto? sea, uno ve, se percata, ve algo, un obstáculo, por así decirlo, luego piensa y luego ejecuta o reacciona en este caso. Finalmente ¿Ya? lleva el pie, o sea, lo saca del acelerador, que eso ya se llama desacelerar, ¿cierto? Claro. Ahí ya cambia un poco la velocidad y se lleva al pedal de freno. Y
¿En cuánto tiempo ocurre aproximadamente esto? Porque lo pueden preguntar también. Claro, se dice que el tiempo de reacción general, más o menos, hay Ya. obviamente conductores que tienen mejores tiempos de reacciones, pero generalmente es de un segundo. Un segundo, entre que Claro. yo veo algo, pienso y piso el pedal de freno. Claro. Ya eso pasa en un segundo. Lo tenemos, en un segundo, perfecto. La distancia de reacción. El conductor reacciona, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo puedo calcular eso? Porque me preguntan en el examen, ¿cuál es la distancia de reacción si un vehículo va a 40 kilómetros por hora en una calzada en buen estado, con neumáticos en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera? Y uno cuando está dando el examen se abruma con una pregunta tan gigante, ya para algo que en el fondo es calcular. Ya, ¿Cómo se hace, ya. profe? Cuéntanos. Bueno, la capacidad de reacción o la distancia de reacción en este caso es siempre la misma. No importa si Ya. está lloviendo o no está lloviendo o la Perfecto. calzada está en buen estado, porque al final yo voy a reaccionar Reacciono en siempre el mismo segundo. en el mismo segundo. ¿Ya? Entonces, Reacciono en un segundo, Claro, ¿cierto? esta- y si voy a 50 kilómetros por hora. ejemplo, esto sirve para dos preguntas. La capacidad de reacción y cuánto recorre un vehículo en un segundo. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Cuánto recorre un vehículo en un segundo? Entonces, esto se saca tomando el primer dígito de la velocidad, tratándose de menos de 99 hacia abajo, Ya. de 100 hacia arriba son los dos primeros dígitos, pero hablando de una distancia, una velocidad de hasta 99, como este es el caso, es 50 kilómetros por hora, se toma el primer dígito y se multiplica por 3. O sea, para 50 kilómetros por hora el cálculo es tomar el 5 y multiplicarlo por 3. Exacto. Para 100 kilómetros por hora tomo el 10. El 10. Y lo multiplico por 3. O sea, en este caso 5 por 3 me da 15, ¿cierto? 15. Y esos son los metros que avanza el auto mientras yo reaccioné. ¿Cierto? Claro. 15 metros a Exacto. 50 kilómetros por hora. Claro, o sea, entonces la distancia de reacción de 50 kilómetros por hora serían 15. O si te preguntan cuánto recorre tu vehículo a 50 kilómetros por hora en un segundo. 15 metros. 15 también. O sea, Qué bueno eso. Es la misma respuesta. Que es un cálculo aproximado, ¿cierto? Una forma Exactamente, es simple de poder hacerlo aproximado el día del examen sin calculadora, sin celular, etcétera. ¿Cierto? Claro. Este es un poco más certero que el que viene después. El que viene después no es tan exacto, Claro. pero se ocupa mucho porque ayuda a orientar qué pregunta, qué alternativa puedo elegir finalmente. Entonces recordemos, distancia de reacción. Me demoro un segundo en reaccionar y se multiplica por 3, la primera cifra. Exacto. 50 kilómetros por hora, tomo el 5, 5 por 3, 15. 15 metros avanzó el auto mientras yo reaccioné. Ahí está. Veamos una pregunta entonces, profe. Cuéntanos la pregunta de distancia de reacción. Atento ahí, profe Mati también. Ya, dice, la distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada, multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso. Esto es Ya. A, verdadero, B, falso. Ah, lo plantean así en la pregunta. O sea, de lo que hablamos recién, ¿Se puede hacer multiplicando por 3? ¿Es un aproximado? ¿Qué dice la gente, profe Mati? Cuéntanos. Ya, aquí la gente todavía no responde. Hay que esperar un poquito porque hay un ¿Ya? pequeño delay ahí. Ajá. Ahora sí la gente dice Nicole, alternativa A. Ya, Nicole, muy bien. Irene dice también A. Carla vota por la A. Romina también vota por la A. Danik.c también vota por la A. La mayoría se van por la A, por la alternativa A. Perfecto. Tenemos una ¿Viene pregunta siendo? extensa, ¿cierto? Que puede enredar, pero la mayoría, ¿qué es lo que dice profe Mati? Alternativa A. Veamos si es correcta y el profe Anthony nos explica. ¿Correcta? es así. Es correcto, como lo explicábamos nosotros, entonces la distancia de reacción se puede determinar de esta forma, o sea, multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras tratándose de 100 kilómetros por hora hacia arriba. Perfecto, profe. Vamos a la otra parte de la distancia de detención. Recordemos, distancia, como lo dice su nombre, yo le agrego la palabra total y ayuda más. Distancia de detención total es todo lo que avanza el auto desde que yo pienso o veo algo para detenerme hasta que las ruedas ya no giran. O sea, toda esa distancia es la de detención, que se divide la primera parte en reacción y la segunda parte en frenado. Claro, Que es lo que ocurre cuando yo ya piso el pedal, ¿cierto? De ahí en adelante. Que el auto empieza echa a andar todos sus sistemas para tratar de detener la rueda. Y eso se llama distancia de frenado. ¿Cómo funciona, profe? Bueno, como dices tú, la distancia de frenado es desde que yo comienzo a frenar, ¿cierto? A pisar el pedal hasta que el vehículo se detiene por completamente. Ya, esa es la de frenado. Esa es la distancia de frenado. Esto es ¿Ya? pedagógico nomás. Yo digo, el conductor reacciona, el vehículo frena. Yo pisé el pedal, pero yo no me meto a la rueda a apretar nada, ¿cierto? Exacto. Entonces, se puede entender así. Es más fácil para poder estudiarlo. ¿Ya? Uno reacciona en un segundo
el pie, quedarse con eso. Y lo otro es un cálculo más complicado, está simplificado acá, que es que el vehículo echa a andar todos sus sistemas cuando yo piso el pedal para detener la rueda. ¿Cierto? Exactamente. ¿Cómo se calcula, profe? Bueno, esta distancia es la más compleja de calcular porque hay muchas variantes. O Ya, sea, hay muchas- el asfalto, si es que está seco, si está mojado, cómo están tus neumáticos, Ajá. en qué condiciones están tus neumáticos, tus frenos. Es muy difícil sacar es como un poco, es demasiado difícil. Es Si tienen prácticamente algún imposible. primo o una hermana que estudia en la universidad y estudia física, no le pregunten esto con los conocimientos que tiene, porque Claro. no le va a encontrar lógica. Y va a sacar todas esas variables, y va a hacer un cálculo gigante, y ustedes cambian un kilómetro por hora la velocidad y va a cambiar todo. ¿Cierto? Entonces, pero, por ejemplo, para una pregunta de examen práctico, o sea, de examen teórico, tenemos que contestar así. Ya la forma Perfecto. más simple. Tenemos que tomar la primera cifra, tal cual como lo hicimos con la distancia de reacción, y multiplicarla, pero esta vez por 5. O sea, de nuevo a 50 kilómetros por hora, para seguir el ejemplo, vuelvo a tomar el 5. ¿Sí? Si fuera 100, tomaría el 10, ¿cierto? Exacto. Y ahora en vez de multiplicar por 3, multiplico por 5. Por 5. Ya, perfecto. Entonces, claro, si yo viajo a 50 kilómetros por hora, Ajá. mi distancia de frenado serían 25 metros aproximadamente. Aprox. Le pondría ahí. Sí, Y aproximadamente. nunca va a ser la distancia de frenado sola, siempre viene después de una distancia de reacción, Exactamente. ¿cierto? Si yo lo juntara con el anterior, ¿qué es lo que pasaría? Ahí tengo la distancia de detención total. Ya, vamos entonces a la pregunta primero de frenado. Cuéntanos de la pregunta de distancia de frenado, profe. Ya, entonces, dice, la distancia de frenado es la que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. Ya, perfecto. Estamos ¿Lo tenemos? en condiciones normales. ¿Cuál sería aproximadamente su distancia de frenado si usted circula a 90 kilómetros por hora? 90 kilómetros por hora. Dijimos que al 100 había que tomar el 10, las dos primeras, pero este es 90. Claro. O sea, tengo que tomar el 9. Profe Mati, cuéntanos qué pasa con todos los que están conectados y qué alternativa creen que es la correcta. Bueno, hay gente que nos pregunta si los en vivos son todos los días. Hay live todos los días en TikTok, en Instagram y en Facebook, ¿ya? Además, ello lo hace nuestro profe Peter y también tenemos el estelar con el profe Mati todos los días. Profe Mati, presente su estelar Ahí a las 10 de la noche en TikTok. de lunes a viernes a las 10 de la noche, Exactamente. ¿cierto? Y ahí la gente Ajá. ahora está votando por la alternativa correcta. Dicen que Dicen, es ya. la alternativa B algunos. Otros votan por la D. Otros dicen 45 metros. Ya, muy bien. 45 metros. La mayoría se está yendo por los 45 metros. Profe Anthony, veamos la correcta y nos cuentas si es correcta o no y por qué. Exacto, esa es la alternativa correcta porque como dijimos hace un rato, o sea, vamos a tomar el primer dígito, en este caso no alcanza a ser 100, tomamos solamente el primer El dígito. 9. 9 por 5, Ya. 45. Esa sería la distancia de frenado En esta pregunta da exacto, en esta pregunta. pero hay preguntas donde no es exacto. Ah, claro, porque esto es aproximado, ahí Ya. dice tu distancia de detención y esto siempre es aproximado. Perfecto. Ya, entonces puede decir, no sé, 42, 43 a lo mejor en una alternativa. Y tam- votaría por el más cercano. El más Busco cercano. el más cercano. Busco la alternativa que se parezca más a lo que yo creo que es, o al resultado que me dio, por así decirlo. Perfecto. Entonces ahora, profe, tomemos las dos cosas, la distancia de reacción y la distancia de frenado, y cuéntanos cómo se suman y de qué se trata. Claro, ¿Qué es lo que hemos dicho al inicio? Ahora lo hicimos sí. al revés. Siempre hablamos de la distancia simplemente de detención. Claro, la distancia de detención total es la suma de ambas. O Ajá. sea, es desde que yo o la persona se percata, ya se percata en este caso, de algo que la calle que está bloqueada, de alguien de un peatón que se cruzó, un animal, no sé, el semáforo, desde que se percata del obstáculo hasta que detuvo el vehículo por completo. Perfecto. ¿Ya? O sea, completa la distancia de detención, que vendría siendo la suma, en este caso, de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Ya? Perfecto, profe. Entonces, en el caso que hicimos con los 50 kilómetros por hora, nos daba 3 por 5, 15, que era la reacción, y 5 por 5, 25. Exacto. O sea que la distancia total son 40 metros. 40 metros circulando a 50 kilómetros por hora. Ese es como el mensaje para quienes estaban aprendiendo a conducir, ¿cierto? Que es imaginar que si voy en zona urbana, para detener el vehículo, lo que tú dijiste al inicio, necesito al menos 40 metros. Claro. O sea, si me estoy acercando a un paso peatonal y tengo menos de 40 metros y voy a 50 y alguien trata de cruzar, tal vez no alcanza a frenar.
Exactamente. Entonces tal vez sería bueno que yo tenga una idea de cuánto es 50, 100 metros. Uno debería estimar eso al menos, ¿cierto? Sí. Tener una idea. Vamos entonces ahora a la pregunta que ya reúne todo lo anterior, que es la distancia de reacción, la distancia de frenado y pregunta finalmente por la distancia de detención total. Profe, cuéntenos. Ya, la pregunta dice, la distancia de detención es, alternativa A, la distancia de detención es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor se percata de la presencia de un obstáculo en el camino hasta que se detiene completamente. B, es equivalente a la distancia que recorre el vehículo mientras el conductor reacciona pisando el pedal de freno. Y C, es el tiempo que transcurre entre que el conductor se da cuenta de que existe un obstáculo enfrente y reacciona pisando el pedal de freno. Profe Mati, cuéntenos lo que dicen las personas de esta pregunta tan enredada que todas las alternativas tienen las mismas palabras que usamos. Lo mismo que está en el libro, pero revueltas, ¿cierto? Entonces, muy complicado. Profe Mati, cuéntenos. La gente está votando por la alternativa A. Ya. Dani vota por la A, Carla vota por la B, pocas palabras, vota por la A, Meli López por la A, Irene por la A, Susan por la A, Connie también por la A, Patricia por la A, todos votan por la A, Gonzalo también vota por la A, Rebe, Carla dice, no me equivoqué, es A. Perfecto, ahí corrigió también. Entonces, Sí, profe, había antes... dicho B primero. Ya había hecho B. Vamos entonces a revisar. Cuéntenos, profe, ¿qué tal? Claro, ahí la alternativa A, como habíamos dicho nosotros, la distancia de detención o detención total, como la llamamos Ajá. nosotros para tenerlo más claro, es la suma de la distancia de reacción y la distancia de Distancia de frenado. frenado. O sea, desde que el conductor se percata del obstáculo, ve el obstáculo, hasta que ya comenzó a frenar y frenó por completo, o sea, hasta que detuvo el vehículo. Ahí O sea, estamos la- tengo que funcionar yo como conductor y tiene que funcionar el auto. Los dos tenemos que funcionar bien Exacto. para reaccionar en un segundo, porque también se entiende que si yo estoy, no sé, con alcohol, droga o con esta droga, ya el celular, y no reacciono en un segundo, este cálculo va a aumentar. Va a aumentar. Si el vehículo yo no lo cuido, como siempre decimos, y no ocupo todo lo que hemos contado acá, que son preguntas también, los líquidos que hay que cambiar, todo lo que dice el fabricante, tampoco va a frenar en esa distancia, ¿cierto? Exactamente. O sea que todo eso ayuda para que funcione. Bien, entonces ahí tenemos esa última pregunta que es de definición. Esta sería una pregunta fácil, ¿cierto, profe? Claro. Porque podría ser también una pregunta de cálculo, ¿o no? Sí, pues nos podría decir, si yo viajo a tal velocidad, ¿cuál es la distancia total de detención? Ahí hay que hacer los dos cálculos, sumarlos ambos y ahí tendríamos que responder. Además se suman todas estas palabras que son de las variables, que dicen, con el asfalto en buenas condiciones, sin lluvia, seco y con neumáticos en buenas condiciones. Claro, Si exacto. yo voy a, y son gigantescas esas preguntas, así Claro. que hay que ponerle mucha atención. Hoy lo hicimos directo en este tema para no mezclar con otras cosas y poder profundizar un poquito al menos, ¿cierto? Así que ahora falta el turno del profe Mati para que nos cuente a qué hora es su live, ¿cierto? Recuerden que tenemos live con el profe Peter durante todo el día. Ahora mismo estaba hace muy poco en TikTok, así que el profe Peter lo pueden seguir ahí constantemente con sus celulares. También les recomendamos, por supuesto, comprar su cuenta premium, pero para hacerlo tenemos la sorpresa aquí con el profe Mati, que nos va a dar ahora un código de descuento y en la noche también va a volver a dar unas sorpresas. Así que, profe Mati, cuéntenos de su live. Bueno, el live conmigo es Ajá. a las 10 de la noche en TikTok. Bueno, Ya, TikTok. Hoy día, TikTok. 10 de la noche, TikTok. Perfecto. exactamente, a las 10 de la noche para que se conecten ahí, hacemos un live test, estamos repasando el test diario, ¿cierto? Que ese O sea, hacen puede- el examen completo, las Exactamente. 35 preguntas. Las 35 preguntas y vamos explicando cada pregunta. Muy bien. Y el código premium, o sea, el código de descuento Ya. se llama TikTok. Tal cual como la red social, con Tal K. cual. Todo ¿cierto? junto, sí. No, T-I-K-T-O-K. claro, Tal todo junto, cual. sin separación, Ya, sin espacio. Sin espacio, ¿ya? sin guión, sin nada. Sin nada, todo junto. TikTok y ahí van a tener un descuento en cualquiera de nuestros planes premium, excepto el plan, el pack con libro. El Ya, plan- o sea que no va el libro a la casa por correo, Claro. pero yo entro y quiero comprar una membresía 30 días práctica test y pongo TikTok como código de descuento. ¿Y cuánto descuento me hace, profe, en porcentaje? ahí sí que me pilló, pero de En ese la como un noche nos va a contar. 30%. En la noche nos cuenta, Sí. profe, ¿ya? Pero Exacto. vale la pena, ¿cierto? Por O sea, ejemplo, el plan de 30 días ¿Ya? sin libro sale 17.900 y con el Qué barato. código de descuento queda ¿Ya? en 13.425 pesos. Ah, espectalar. Sí, Me igual gustó, baja, sí me baja gustó. harto.
Me gustó, o sea, vale la pena. Sí, Entonces, no lo totalmente. olviden, conéctense a las 10 para estar con el profe Mati y durante todo el día con el profe Peter en todas nuestras redes sociales. Y, por supuesto, los invitamos a tener esta nueva forma de estudiar que ayuda a estudiar en el día, cuando uno está haciendo otras cosas. Al que le gusta trabajar en la casa el fin de semana, hacer un arreglito, el que estudia y trabaja, el que tiene familia, los que hacen 2000 cosas en el día y están cansados y no pueden leer, escuchen, por supuesto, el podcast de Práctica Test en Spotify, que es más cómodo que tener en una aplicación donde todos vamos a escuchar música, ¿cierto? Así que Ahí Marión nos pregunta, ¿el TikTok del profe? No, es a través del TikTok de la plataforma de Práctica de Test. Práctica ¿ya? Test, justamente. Claro, tiene Mariano. que buscar ahí en TikTok practicatest.cl y ahí nos va a encontrar a las 10 de la noche. Vamos a estar realizando el en vivo ya, haciendo el test diario. Bueno. Exacto, siempre transmitimos por nuestras redes oficiales, tanto en TikTok como Instagram, Facebook, en Spotify y también las clases para los alumnos premium en la plataforma Zoom donde quedan grabadas. O sea, usted compra la plataforma Práctica Test, el premium, entra y ya puede ver las clases que se hicieron ayer, anteayer y la semana pasada. O sea, es muy, muy bueno. Estudia sincrónico o asincrónico. Y recuerden, escúchenos en Spotify. Así que nos despedimos de todo el equipo y hasta la próxima.